Hablaremos un rato de Darwin y el origen de las especies. Vamos a empezar con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir en él. Se preguntarán ustedes cómo. Contestaré yo que el abuelo escribía libros. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía clásica, pero en política era un impetuoso jacobino. Esta combinación suele darse, ¿no? Amantes de las letras clásicas que son jacobinos y revolucionarios en política. Sin ir más lejos, nuestro amigo Marx, ¿no? Que era muy aficionado a Shakespeare, y hoy se moriría si viera a algunos de sus seguidores decir que las obras de Shakespeare consisten en una especie de mentira en donde los amos y los esclavos hablan sobre filosofía. Bueno, así define alguien el arte de Shakespeare. Alguien marxista. Sí. Marx se volvería loco con eso. Bueno, el abuelo de Darwin era también gordo. También gordo, no sé si lo dice por mí, o por usted o por quién. Bueno, no, ¿Cómo también gordo? ¿Que estamos gordos nosotros? No, señor. ¿Qué me está diciendo? Yo estoy leyendo que dice el abuelo de Darwin también era gordo. Sí, como Darwin, también era gordo. Ah, bueno. Era tan goloso como Darwin. Creo que se refiere a nosotros, que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada, y primero le daban de morfar y recién después le hacían visitar al paciente, que a veces de tanto esperar espichaba, si me permite el neologismo. Tenía por costumbre, siempre el abuelo de Darwin, ¿no?, tener abierta la boca y dejar colgando la lengua, una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Tan exitoso era que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del viejo intemperante. Este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Acabamos de decir que era un viejo un poco libertino. ¿Qué pasa cuando un viejo es al mismo tiempo libertino y amante de la naturaleza? Escribe un libro acerca del sistema sexual de las plantas. Escribió después Zoonomía o Leyes de la Vida Orgánica, y una de las tesis de la obra era que todo individuo desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencia formativa, qué sé yo, algo. Se desarrollaba, digo. O sea que Erasmus ya estaba expresando alguna clase de intuición evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de lo progresivo. Erasmus Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no nos explayaremos porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los exópatas, los criminales, los cantores de tango, es decir, gente así. Nuestro amigo Charles finalmente nació en Shrewsbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia dorada, era hijo de una familia acaudalada, aunque el lugar era bastante showme, porque estábamos en plena revolución industrial y por ahí vivían muchos obreros que no la pasaban muy bien, que digamos. Tenía 8 años el niño Darwin cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa,
Trataron de educar al chico, que era un muchacho tranquilo, observador, no muy aplicado. Iba a una escuelita y allí tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos repugnantes. Una vez estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, otro lo agarró con la otra, y cuando encontró el tercero se puso el segundo, el que tenía la mano izquierda, en la boca. El escarabajo lo picó y anduvo sin poder hablar durante un mes. Esto debe servir de ejemplo a los niños que están soñando con inventar teorías nuevas. Los va a picar un bicho y no van a poder hablar por un mes. A los 16 años lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Seguro que lo obligó el padre. Y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía y por la medicina en general, ¿no? El padre, viendo que los estudios del chico no eran ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge, pero la formación religiosa comprendía algunas nociones científicas aceptadas, ¿no? Allí comenzó a leer, a adquirir algunos materiales de teología natural, y por ahí llegaban a sus manos cosas más avanzadas, como por ejemplo las escritas por su propio abuelo, ¿no? Y también leía Lamarck. Lamarck hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había algunas nociones de evolucionismo, pero bueno, Darwin todavía no cachaba una. De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que es imposible observar la evolución a medida que ocurre. ¿Qué querés? Sí, ¿No? sí. Que vas a andar viendo como un mono se vuelve hombre. Bueno, no. Bueno, como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia y algunas naciones sudamericanas empezaron a luchar por su independencia. Inglaterra de algún modo favoreció esas luchas para mejorar su comercio, etcétera. Mandó muchas naves con distintos objetivos. Entre esas naves estaba una que tenía como fin hacer toda clase de estudios. Esa nave era la Beagle, con el capitán Fitzroy a la cabeza, y se mandó una expedición científica que fue la más grande hasta entonces de la historia, ¿no? Y recorrió todas las costas de Sudamérica, desde San Clemente el Tuyú, que no existía todavía, por cierto, por suerte, hasta la isla de Chiloé. Claro, pasando por lo que es el canal de Beagle. Sí. Se presenta Darwin porque oyó decir que necesitaban un naturalista. Bueno, Fitzroy lo entrevistó y no le gustó la cara de Darwin. A mí tampoco. ¿Pero qué tiene que ver la cara? Porque era un poco fisionomista, Fitzroy. Creía que la cara de la gente decía algo sobre la mente de la gente. Yo creo también eso. ¿Usted nunca vio una foto de Darwin? Sí. No necesitaba perro. Lo vio y dijo, tómesela. Bueno, al final, no sé con qué acomodo, anduvo por ahí, ¿no? Darwin era más bien una molestia para todos, porque en cada puerto se bajaba, juntaba insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquería, sí. ¿no? Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas y los esqueletos de especies vivientes en la Pampa. Después descubrió que ciertos ñandúes eran reemplazados por tipos distintos pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente. Y al parecer, eso no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencia de la separación geográfica. Entonces, ¿cómo? ¿No era que Dios creó a todos los animales expresamente, dijo Darwin, allá entre sí, ¿no? Cuando nadie lo escuchaba? Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero bueno, no pasaron a mayores. Al regresar tuvo la idea de casarse. Cuando llegó a Inglaterra se sorprendió con los honores con los que lo recibieron.
había adquirido una celebridad que no esperaba y se casó con su prima, no con su prima, Barton. No, ya sé. No con la prima de él. El 29 de enero de 1839, le digo por si les viene de festejar. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gorwell de Londres y tenían una casa ahí, tipo la llenó de bichos también, casa linda. Y ahí estuvo, empezó a escribir sin mostrarle nada a nadie, un esbozo de lo que sería el origen de las especias, ¿no? Bueno, en realidad perdió la carrera porque hubo otro que publicó esta misma teoría antes que él, y que fue Wallace. Wallace lo escribió antes. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban naturalmente esta clase de teorías, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador con seres estables, o la visión griega, platónica, según la cual el mundo físico era un espejismo del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Las únicas cosas que existían eran las ideas, las cosas inmutables. Bueno, qué sé yo. Trabajaba muchas horas Darwin, mucha debilidad, mucha jaqueca, palpitaciones. Bueno, escribir es lindo cuando ya está escrito, pero si no te dan todas esas cosas. Pero más bien parece que el origen de sus males era una enfermedad infecciosa que se agarró en las pampas argentinas. Y esto pudo haber sido el mal de Chagas, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, la vinchuca probablemente. En 1844 completó la redacción de El origen de las especies. Bueno, qué sé yo, le costó mucho. Y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad. Reunió principios de variación aleatoria, ¿no? La supervivencia del más apto. Suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces, uno piensa que los hábitos, por ejemplo, subir muchas montañas, van modificando la especie. Entonces un tipo que usa mucho las piernas después tiene hijos de piernas poderosas. Todos creen que es esa No es esa. No, eso no es la teoría de Darwin. Funciona de otro modo, miren. Si los hábitos generaran información genética, los futbolistas tendrían hijos con piernas gordas. Y no es así. O los rengos, hijos de una sola pierna. ¿Qué es eso? No sé cómo decirlo. Sucede esto, mira. Si usted vive en la montaña, un montón de hombres viven en la montaña, les va a ir mejor a los que tengan piernas poderosas. Y los que tengan piernas finitas, un poco desarrolladas, van a prosperar menos. Muchos se van a caer al abismo. Van a prevalecer los de las patas peludas. Y van a haber más personas de piernas gruesas que personas de piernas finas, porque las de piernas finas se van a morir más pronto, van a conseguir menos novias. Es decir, la estirpe va a tener menos posibilidades de prevalecer. Y al cabo de un tiempo, casi todo el mundo en esa región va a tener piernas gordas. Por ahí, esa es la forma de la selección. No que los tipos que miran mucho van a tener hijos de ojos grandes. No funciona así. Bueno, tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono eran descendientes modificados de un antepasado primate, ¿no?
El caso es que para los científicos creacionistas, Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió mucho y al final de su vida publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, y un día se murió. Murió a los 73 años y la sociedad a la que tanto había escandalizado le tributó los honores máximos. Se lo sepultó ahí en la abadía de Westminster, junto a Newton, junto a Faraday, todos esos tipos, ¿no? En 1925, en el estado de Tennessee, había un maestro llamado John Thomas Scope, que enseñaba la teoría de Darwin, y le prohibieron hacerlo. Y le dijeron que no lo hiciera, que no le enseñara a los chicos eso. Y el tipo se lo siguió enseñando. Entonces vino un tipo y lo denunció. Y le hicieron juicio. En el año 1925, ya en nuestros tiempos. Y para defenderlo vino desde el este el famoso abogado Clarence Darrow, que era un defensor de muchas causas, a veces de criminales. Aparece en el libro Compulsión. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá leído. Ese libro que tenía un par de anteojos en la tapa y que contaba la historia de dos chicos. No me voy a acordar el nombre. Uno de ellos es Judah Steiner, que cometen un crimen, matan a un niño, y el defensor es Darrow. Bueno, Darrow viene a defender a Scope y eso tiene un eco nacional, y la nación se divide entre creacionistas y evolucionistas. Finalmente pierde el juicio el maestro Scope. Y igual lo condenan a una pena simbólica, creo que son $100 o $1, no me acuerdo. De esos, pero igualmente eso llama la atención de toda la nación, y es realmente una fuerte ayuda para la causa darwiniana en una nación como los Estados Unidos de América, donde hoy todavía un porcentaje elevadísimo de su población cree que el mundo fue creado en 6 días, no de un modo metafórico, sino de un modo literal, que la Tierra fue creada un día de agosto del año 4004 a.C., y que su creación duró 6 días, y que todo lo que dice la Biblia es verdadero desde el punto de vista científico y no metafórico. Un altísimo porcentaje de personas que incluso no mandan a los chicos al colegio, que tienen videos creacionistas, publicaciones creacionistas, y estudian, como he dicho, como me olvidé de decir, en su casa, para que los chicos no vayan al colegio y entren en controversia con niños evolucionistas, bla, 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 bla. Quiere decir que aún hoy es controvertido nuestro querido amigo Darwin. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a él, a su esposa, que me imagino qué vida le habrá dado, ¿no? Llena la casa de bichos, de monos. No toques esa araña. ¿Quién me agarró? Sí. La vizcacha. Pero esa era para el guiso, bueno. Al abuelo también dedíquese. Al abuelo, sí, que era un abuelo intemperante. Sí. Pero que ya venía anunciando. Ya ¿no? venía, yo al final tenía razón yo, decía el abuelo, como todos los abuelos. Muy bien, hemos ido a lo del discotecario, que se declaró creacionista y antidarwiniano, diciendo que en qué cabeza cabía, etcétera. Y nos dio, sin embargo,
un disco evolucionista, que es el tango llamado El Monito. Ah, mire. Que ya desde su título nos informa acerca de cuál es su visión acerca de estos asuntos. Asuntos que Darwin empezó a sospechar justamente donde le dije en el bloque anterior, casi como una premonición, en las Islas Galápagos, cuando se preguntó por qué estas tortugas eran tan distintas a las que había, sin ir más lejos, en el continente sudamericano. Bueno, no encontró la respuesta, pero encontró muchas cosas interesantes. Escuchamos ahora al Monito en la versión de su autor, Julio De Caro.